En las fuentes coloniales se describe una culebra que se llamaba Acuatl o Clicoatl, la cual podía estar tanto en el agua como en ciertas partes de la tierra, tan ancha como una persona, por lo cual era muy fácil abrazar a sus víctimas. De su cabeza le salían una especie de barba muy grande, era de color negro, resaltando sus ojos, los cuales los describen como si fueran brasas. Esta criatura habitaba en las cuevas o manantiales, se alimentaba tanto de peces como de personas, ahogándolas si se acercaban mucho a su hogar. Al momento de acechar y cazar a las personas, esta culebra demostraba una gran astucia, ya que hacía un hoyo cerca del agua. Dentro de él ponía unos cuantos peces de gran tamaño, siempre estando alerta por si alguien aprovechaba en lo que traía más peces para robarle los que había dejado en el hoyo. Por esto, si alguna persona le robaba los peces, la culebra cuando salía de su cueva y veía que le faltaban algunos, rápidamente se levantaba sobre su cola, mirando a todas partes. Una vez que detectaba a la persona que le había robado los peces, ya sea por la vista o por el olor, ésta aprendía la cacería de una manera rápida y efectiva, pareciendo que podía volar. Cuando atrapaba al que le había robado los peces, se le enroscaba por el cuello y lo apretaba, infringiéndole mucho dolor, causándole una muerte lenta. Sin embargo, había un método por el cual se podía burlar a esta culebra al momento de robarle los peces, puesto que si la persona era avisada con tiempo de su ataque y se encontraba cerca de un árbol al cual previamente ya le había hecho un hueco, podía esconderse dentro de él. De esta manera la culebra se enroscaba sobre el árbol, apretándolo muy fuerte, pensando que de esta manera podía matar a la persona ahí escondida. Sin embargo, al no poder romper el tronco, infringía más fuerza, hasta que después de un rato caía muerta, aprovechando a la persona para huir con los peces que le había robado. La otra manera en que este animal mataba a las personas que pasaban cerca de su hogar era escupiéndoles ponzoña. La persona que recibía este ataque caía tendida. En este momento la culebra aprovechaba y lo arrastraba hasta el agua donde lo ahogaba para posteriormente comérsela. Otra culebra que asombró a los cronistas cuando le comentaron de su existencia fue una que tenía dos cabezas, la segunda estando donde debería estar su cola, a la cual llamaban Maquiscoatl. En ambas tenía ojos, boca, dientes y lengua, careciendo totalmente de cola. Era pequeña, teniendo 4 rayas negras en el lomo, 4 amarillas a un costado y 4 coloradas en el otro. Al tener dos cabezas se turnaban para guiar a su cuerpo, sin embargo raramente aparecía, por lo que cuando se le presentaba a alguna persona lo tomaban como un mal agüero. El aguitzol es descrito en las fuentes como un animal del tamaño de un perro, y se asemejaba a esto. Sus ojos eran pequeños y sus orejas cortas y puntiagudas. Tenía el pelo gris y resbaladizo, pero fuera del agua se volvía duro y puntiagudo. Su característica más distintiva es que poseía una cola alargada que terminaba en una mano en vez de punta, lo que lo hacía sumamente peligroso para los nahuas, al contar con una extraordinaria fuerza. El término aguitzol proviene del náhuatl y significa el espinoso de las aguas. El nombre se debe a las características físicas del animal. En medio del oleaje espumoso, la víctima se hundía y el agüetzol la llevaba hasta su cueva debajo del agua, donde le arrancaba partes del cuerpo. Posteriormente, cuando el cadáver era arrojado a la superficie, los únicos autorizados para recogerlo eran los sacerdotes de Tlaloc, ya que debían sepultarlo en alguno de los 4 templos dedicados a él. Esto era sumamente importante, porque si alguna persona no autorizada tocaba el cuerpo del ahogado, se llenaba de bubas, una de las enfermedades acuáticas más reconocidas como una forma de castigo enviada por Tlaloc. Sagún al relacionarlo con esta deidad dejó en claro que los ataques del Ahuitzol no eran al azar, ya que en realidad las víctimas eran escogidas por las divinidades acuáticas, quienes fijaban su interés en ciertas armas mortales, y eran elegidas para vivir con ellos en el Tlalocan. Tenían la facultad de poder ir de un lado a otro a través del agua, así como poder aparecer en las charcas o en cuerpos de agua. No era posible advertir cuando el Ahuitzol iba a aparecer, sin embargo, podía causar remolinos que arrojaban ranas y peces fuera del agua. Se dice que el Huitzol atraía a sus víctimas llorando desconsoladamente como un bebé o imitando el movimiento de los peces para atraer a los pescadores, para posteriormente atacar una vez que su víctima estaba lo suficientemente cerca, arrastrándola bajo el agua para posteriormente ahogarla. Las víctimas de esta criatura se diferenciaban de los simples ahogados porque su cuerpo era hollado 3 días después, además de que les arrancaba partes del cuerpo antes de liberar sus restos mortales. Los mexicas consideraban que la persona que moría de este ataque era por 2 razones. La primera era porque era bueno y por su bondad los dioses tlaloques lo querían llevar a su compañía, al paraíso terrenal. Y la otra era porque tenían algunas piedras preciosas en su poder, enojando a los dioses tlaloques, porque estos no querían que los hombres tuvieran en su poder estos objetos y por esto ordenaban el ataque del Ahuetzol. Una de las cosas más interesantes es que los parientes de los fallecidos se consolaban sabiendo que su familiar estaba con los dioses acuáticos en Eclalocan, pero también tenían otra superstición, ya que consideraban que alguno de ellos iba a morir de la misma manera
o a causa de un rayo, esto a petición de su pariente para que fueran llevados a Tlalocan para hacerle compañía. También decían que si alguna persona se encontraba de frente con el Ahuitzol y no se atemorizaba de verlo y tampoco este animal lo atacaba, lo consideraban como una señal de que iba a morir muy pronto, pero esta persona no había sido elegida para ir a Tlalocan con las divinidades acuáticas. Según menciona que hubo una ocasión en la que una mujer que iba cerca del agua logró cazar a un ahuitzol y lo metió a un cantero, tapándolo con su huipil, para llevar ante las autoridades de la ciudad. Pero estos al verlo le dijeron a la mujer que había cometido un pecado al capturarlo, porque a pesar de que se trataba de una criatura que asesinaba personas, era un sirviente de las divinidades acuáticas, por lo que le ordenaron que fuera a devolverlo a donde lo había atrapado. De esta manera podemos ver la importancia que tenía dentro de la cosmovisión mexica antes y en los años posteriores a la conquista.